Dios les bendiga a todos mis amados hermanos en Cristo y amigos que ya son parte de este canal, el canal del pastor Cristian Villamizar. Que para mí un honor nuevamente poder estar a través de estos medios de comunicación, poder llevar la palabra, llevar noticias, poder compartir con todos ustedes y podamos interactuar el día de hoy. Hoy tenemos una noticia bastante triste. Es un nuevo escándalo de la Iglesia Católica Romana y quiero dejar claro que en este programa no nos dedicaremos a hablar mal de la Iglesia Católica, sino a contar lo que en este caso es noticia dentro del catolicismo romano. Y es que, como ya es costumbre, se han visto casos de pederastra en todo el clero del catolicismo romano. A lo que algunos críticos de la Iglesia Católica, pues afirman que debería ya de dejarse pues lo que es el celibato católico romano. Ahora, ¿qué decimos nosotros como cristianos? ¿Qué pensamos en cuanto a estas situaciones que suceden dentro del catolicismo? Sabemos que desde hace mucho tiempo dentro de la Iglesia Católica, con esta doctrina, esta enseñanza, este dogma de, del celibato, se le ha dado totalmente la espalda a la palabra de Dios. Sabemos en la carta de Timoteo, Pablo escribiendo a Timoteo, capítulo 3, deja claro en el capítulo 3 que los requisitos para ser un ministro cristiano, para ser un obispo cristiano, para ser un diácono cristiano es ser casado. Y allí invito a todos los amigos, ya sea católicos, hermanos cristianos, a que puedan observar en su Biblia, ya sea su Biblia católica, para que haga un análisis exhaustivo en cuanto a este tema y pueda corroborar que la iglesia primitiva nunca guardaron el celibato. El apóstol Pablo deja claramente en sus cartas que él no era casado y que él daba como un consejo, digamos, pues a Timoteo, que era mejor quedarse soltero, pero era simplemente un consejo y no era un mandato necesario para ser un ministro cristiano. Sin embargo, ellos han optado por estas palabras de Pablo y así han incluido dentro de los dogmas del catolicismo romano esta enseñanza del celibato, algo que ha causado muchísimo daño en la historia de la humanidad. Y sí, es así como lo digo de grave, ha causado muchísimo daño. Víctimas del abuso sexual, niños y niñas menores de edad, víctimas del abuso sexual por parte de sacerdotes católicos, por parte de obispos católicos, a los cuales se les prohíbe. Hay algunos que dicen, no, es que nosotros tomamos la firme decisión de, es una decisión propia de ser célibes, de, como dice en Mateo 24, que algunos se hacen eunucos por causa del reino de los cielos, pero esto es mentira. Esto es una gran mentira. Muchas personas, si hicieran quizá una encuesta dentro del clero católico, quienes estarían de acuerdo a dejar el celibato, estoy casi seguro que un 80-90% estarían de acuerdo en que el celibato no fuese obligatorio dentro del catolicismo romano. No así, mis estimados hermanos en Cristo, la Iglesia Católica Romana ha estado haciendo durante muchos años, eh, digámoslo así, cometiendo perversidades sexuales, dañando la vida de muchísimas personas en el mundo. Oh, pastor, está exagerando. Creo que no son tantas, creo que sí son muchas. Sin embargo, si usted cree que simplemente, si usted es un amigo católico y simplemente cree que soy un pastor desacreditando a la Santísima Iglesia Católica, le invito a que revise los documentos oficiales en los cuales aún los papas han admitido este tipo de perversidades. Hoy nuevamente se repite la historia, se destapa nuevamente un escándalo más del catolicismo romano. Y es en Francia, en la Iglesia Católica Romana en Francia. Y voy a dejar que, voy a colocar para ustedes este video, pero antes de colocar el video, quiero
leer la preciosa palabra de nuestro Dios. Y hay algo hermoso, bello y digno de imitar y de aprender y de conocer, es la preciosa palabra de Dios. Isaías capítulo 5, versículo 20 nos dice así: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Nos encontramos en un mundo totalmente desviado de la palabra de Dios. Nos encontramos en un mundo donde las personas prefieren decir que no es abominación la relación entre dos hombres, sino que es simplemente amor puro. Es así como no solamente la pederastria, la pederastria ha causado tanto problema dentro de este dogma, sino así también el homosexualismo dentro del clero católico. Escándalos que ya son a voz populi, muchas personas los conocen, el lobby gay que hay dentro del catolicismo romano, muchos por encubrir su homosexualidad se meten en los seminarios católicos para, digámoslo así, no salir, como dicen algunos, no salir del closet. Situación que ha minado seminarios, que ha minado parroquias, que ha minado diócesis enteras de homosexuales y de pederastras. Y situación que no escapa de dañar a muchos niños y niñas inocentes de toda esta situación. Ahora, quiero llamar a la conciencia un poco a las personas que vayan a ver este video y que lo analicen de forma muy crítica. Quizá decir un número suena simplemente como una estadística más, pero ¿qué tal si fuera su hijo? ¿Qué tal si fuera su hija la que se encuentra en esta situación? Quizá no puede dormir por las noches, quizá no puede tener una pareja estable, quizá ni siquiera ha logrado tener paz en su corazón porque siente que quizá cuando se va a acostar a dormir le van a abusar. No tiene ni siquiera fe en Dios porque las supuestas personas que deberían dar alguna moralidad, tener alguna moral, pues destruyeron todos sus pensamientos en Dios y en lo que tiene que ver con su palabra. Pues lamentablemente, lamentamos esto, nos unimos a todas las víctimas que, que exigen justicia. Y lo triste de todo esto, y quiero dejar claro que no estamos aquí con esto juzgando a los sacerdotes, aunque la Biblia dice que juzgad con justo juicio, pero quiero decir algo y es que el problema no tanto es, bueno, sí es muy tanto. Lo que han hecho a los niños es un grande problema, muy grande, a miles y miles de niños. Pero no tanto esto también y se suma en que han encubierto a estos violadores, en que el catolicismo romano por muchísimo tiempo encubre a estos depravados sexuales, estos enfermos mentales, los encubre y lo que hace es cambiarlos de esta parroquia para evitar así un escándalo, lo que desencadena que a donde los cambian terminan realizando esas mismas prácticas deplorables. Amados amigos católicos que quizá ven este canal, con esto no estoy hablando mal de la Iglesia Católica, estamos contando lo que sucede y ya pues es de conocimiento general todo este tipo de noticias, pero llama poderosamente la atención. Declaraciones como la de un obispo católico, fíjese, refiriéndose a esto de los abusos sexuales, dice, pero es que los niños se lo buscan. Imagínese usted un representante de Dios, o como ellos se hacen llamar, o como algunos se hacen llamar, un Cristo aquí en la tierra, diciendo que un niño quien procura que lo violen. Aberrante esto. Hace poco comenté en una red social, en la red social de Facebook, comenté un video acerca de esto, de
de los abusos sexuales que han cometido no solamente en Francia, en Croacia, en Italia, en España. Bueno, y pare de contar, en Alemania existen muchísimos casos de pederastia por parte de la Iglesia Católica, pero cuando comenté este video, un sacerdote católico, que al menos con el deber hacer lo que hacen los papas, ¿no? Que tratan de ser un poquito diplomáticos, digamos así, en este caso, y es pedir perdón. No, este sacerdote católico lo que dijo, esos son chismes de pasillo. Imagínese usted, si usted es un padre al cual han violado un niño o una niña, y viene me perdonan la expresión y suena a veces fuerte lo de esos, a decir que son chismes de pasillo. Imagínese usted un poquito esto. Ahora, esperamos en Dios, le pedimos a Dios, pues, que obre en el corazón de aquellas personas que han sido vulnerados sus derechos, que han sido humillados, que, bueno, estos son maltratos psicológicos, físicos, de todo tipo. Que Dios tenga misericordia y pueda ayudar a las víctimas de estas situaciones. Y por el contrario, los abusadores que sean penados, que sean carcelados, que paguen sus crímenes. Quizá diga alguno de la Iglesia Católica que vaya a ver este video, diga, bueno, pero yo también conozco un caso dentro de un pastor que no sé. Oye, mire, es como hallar una aguja entre un pajar. No se puede comparar un caso aislado, dos, tres casos, con miles de casos. Voy a colocar, luego de la presentación pues, de nuestro canal, voy a estar colocando el video para que usted lo comparta en las redes sociales. Ok, voy a colocarlo por aquí en una esquinita, más o menos por aquí. Jean René visita el seminario en el oeste de Francia, donde pasó su infancia. Este soy yo. La foto de grupo con el superior de entonces. Aquí estoy, todo orgulloso. Recordar es doloroso. Aquí Jean René fue objeto de violencia sexual por parte de los sacerdotes. El profesor de inglés tenía sus alumnos favoritos, a los que acariciaban el fondo del aula mientras nos prohibía darnos la vuelta para mirar. Cuando nos duchábamos había profesores que venían a ver si el agua estaba bien caliente. Él y sus otros compañeros dicen que había un sistema para encubrir los abusos. Había un sistema para encubrir todos los actos que se cometían. Cuando un sacerdote se comportaba de una manera demasiado escandalosa en cierto lugar, ya sea en el seminario o en la parroquia, el obispo lo trasladaba a otra parroquia donde seguía haciendo exactamente lo mismo. El proceso para lograr el reconocimiento ha sido muy difícil para las víctimas, pero ahora finalmente ha sido posible esclarecer la dimensión de los hechos en la Iglesia Católica. Sobre todo hubo negligencia, una serie de fallos, silencio y encubrimiento institucional que tuvo carácter sistémico. También es impactante el número de víctimas. Esta cifra, que fluctúa entre 216.000 y 333.000, es más que algo molesto. Es una condena. En ningún caso puede quedar sin respuesta. Se exigen medidas contundentes. La comisión confirmó igualmente de que los abusos sexuales en la Iglesia Católica continúan siendo un problema.
Debemos abandonar la idea de que la violencia sexual en la Iglesia Católica ha sido completamente erradicada y el problema ha quedado atrás. El problema continúa. Ahora que años de abusos han salido a la luz, es momento de preguntarse qué se puede hacer por las víctimas. Bueno, mis estimados hermanos, ustedes pudieron ver, amigos también, que se encuentran ahí a través de, bueno, que van a ver este video en diferentes partes, como esto sucede en Francia. Solamente se está hablando de un país y la cantidad, de verdad que decir números, aparentemente son solo números, pero como le digo, que en nuestra familia exista un caso. Imagínense que en su familia hubiera un caso. Es más difícil que su hijo fuera uno de los casos. Terrible, 333,000 abusos sexuales, solamente en Francia. Saque la cuenta usted en cada país aproximadamente, dependiendo de cuántos curas hayan por país. No hace mucho también en los Estados Unidos, en uno de los estados más católicos de los Estados Unidos, también muchísimos casos de pederastia. Mis hermanos, ¿y por qué sucede esto? Bueno, porque ellos decidieron dar la espalda a la palabra de Dios. Voy a leerlo porque hay que leer lo que dice la Escritura. Dice, pastor, si dice la Escritura que los ministros deben ser casados, por supuesto. Es más, aún las Biblias católicas dicen en el título de Primera de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, dicen como título requisitos para ser obispo. Y óigame bien, aquí ni siquiera está hablando de los curas común y corriente, los sacerdotes católicos romanos, que por cierto, los sacerdotes no existe pues en el Nuevo Testamento, pero sin embargo, vamos a hablar de los requisitos del obispo. Óigame bien, mire, dice así. Capítulo 3. Le invito a que en su casa busque ahí en su Biblia, si sea católica, y lea conmigo. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Oiga bien eso. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Óigame esto, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Entonces vemos muy claramente los requisitos para ser obispo, que se debe ser casado, marido de una mujer, gobernar bien a los hijos. Mire que habla de hijos. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué la iglesia le convino más esto del celibato? Porque cuando moría un sacerdote, entonces la herencia quedaba para la esposa y para los hijos, y eso no le convenía a ese sistema religioso. Entonces, mire, voy a seguir leyendo. Sigamos ahí en el capítulo 3, porque quiero que ustedes lo vean también allá en sus casas. Y si usted quizás una persona muy, muy católica, si hace ritmo, dígale a alguien, tráigame la Biblia para ver si es verdad. Y en su Biblia católica lo va a leer. Capítulo 3, versículo 8 en adelante, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Gloria al Señor. Por aquí se me corrió esto un momentico, mis amados hermanos. Ok. Amor. Le voy a pedir el favor a mi esposa aquí que me ayude un momentico a tener esto. Ya continuamos, mis amados hermanos, aquí con el tema. Aquí sí, porfa. Gloria a Dios, hermano. Esto sucede en vivo. Ya vamos con esto. Entonces dice así. Dice, requisito de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas,
que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobierne bien a sus hijos y sus casas. También en los requisitos del diácono también nos habla de que debe ser casado. Si usted revisa en la historia, se dará cuenta que los ministros cristianos de los primeros siglos eran casados incluso, y hubo obispos, hijos de obispos, pastores, hijos de pastores. Y entonces, ¿por qué esto? Bueno, ya les expliqué que fue por la conveniencia, pero entonces, qué desastre, qué tristeza. Y qué tremendo que todavía haya gente tan cara dura que defienda a estos hijos del diablo, porque no queda otro nombre para llamarle a estas personas, hijos del diablo, todos aquellos señores que se toman la tarea de causarle un daño físico y psicológico a unos niños que son inocentes. Y todavía salir, oye, es que hay unas cosas que a veces a uno le indignan, ¿no? Indignan. Y salir a veces y decir, ay, no, esos son chismes de pasillo. Ay, esos son mentiras. O como dijo el obispo ay, es que los niños se lo buscan, que se lo hagan. Imagínese usted. Bueno, mis hermanos, quería compartir con ustedes esta noticia que a nosotros no nos sorprende. Nosotros sabemos que el catolicismo está plagado de este tipo de abominaciones. Por eso dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, huid de ella, pueblo mío, huid de ella, salga usted corriendo. Si usted todavía se encuentra dentro del catolicismo romano y usted está siendo cómplice de estas cosas, salga, huya del catolicismo romano. No siga defendiendo a estos hijos del diablo. Como ya lo leímos en Isaías, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo llaman bueno. Bueno, mis estimados hermanos, me despido de ustedes esperando que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que pasen una feliz noche, que la paz de Dios esté con todos ustedes y que el Señor les bendiga. El día de mañana, no se pierdan, estaremos compartiendo con ustedes desde el canal del pastor Cristian Villamizar. Estaremos orando para que Dios tenga misericordia de estas personas que han sido víctimas de todos estos abusos. Dios le bendiga, mi hermano. Feliz noche.